Hay una gran lección en el estudio de esta semana, que es de Deuteronomio del 1 al 3, Éxodo 32 y Números 14, fundamentalmente en la escuela sabática. Esa gran lección no es la lección de la historia, la revisión de la historia del antiguo Israel que hizo Moisés, sino para mí la gran lección, creo que para nosotros ha de ser cómo revisamos nosotros nuestra propia historia, no solo a nivel personal, que también es importante, sino a nivel institucional. ¿Cuál es la historia de nuestro movimiento, del movimiento adventista? Y os pido que tengáis siempre en mente la exposición de la lección con esa clave, pensando en si nosotros somos capaces de reexaminar nuestra historia y aprender de nuestros errores y no repetirlos, lo mismo que intentó hacer Moisés en las lindes de Canaán cuando estaba a punto de entrar. Ya sabéis que no fue él quien introdujo el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, sino que fue Josué. Deuteronomio, en la versión de los 70, se llama la segunda ley. Es lo que significa más o menos Deuteronomio en griego. Deutero es la segunda o la posterior, y nomio, nomos, es la ley. Sin embargo, los judíos actualmente no le suelen llamar así. Le suelen llamar estas palabras, que es exactamente como empieza, en hebreo, lógicamente, es como empieza el libro de Deuteronomio. Ahora fijaos bien en esto. La segunda ley, Deuteronomio, la primera, evidentemente, es Éxodo, donde sale la ley y el decálogo. Pero por ley no solo hemos de entender el decálogo. Y os quiero hacer una pequeña demostración de por qué la ley en la Biblia no siempre se refiere, o no exclusivamente se refiere al decálogo, a los 10 mandamientos. Tenéis aquí el texto de Gálatas 4, 21 al 22. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Entonces, en el razonamiento, Pablo les dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿No habéis oído la ley? Y ahora les explica la ley lo que dice la ley. Y la ley dice eso, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿En Éxodo o en Génesis? Lo dice en Génesis. Luego ahí tenéis una pequeña demostración, hay muchas más, de que ley no solamente es el decálogo en Éxodo, sino es el Pentateuco, en el sentido amplio. No obstante, en la reforma de Josías, como dice la introducción de la escuela sabática del librito para este trimestre, con toda probabilidad el libro que descubrieron en la época de Josías, que produjo aquella reforma, fue el libro de Deuteronomio. Hay mapas por internet que corren del supuesto trayecto que hicieron los israelitas desde Egipto, a ver si no me equivoco, ahí, desde Egipto, desde esta zona, hasta la tierra prometida. No podían ir directamente por aquí porque se encontrarían con los filisteos y la fe del pueblo de Dios sabía que no estaba a punto como para soportar esa prueba. No obstante, en todos los mapas que yo he encontrado, encuentro esta palabra, posible o probable ruta, porque no sabemos exactamente. De hecho, no tenemos la seguridad de que este sea el Sinaí, ahí lo pone, Sinaí. No tenemos la seguridad de que sea el Sinaí de la historia sagrada de la Biblia. Creemos que está ahí, en la península, pero no estamos seguros. Por aquí atravesó el Mar Rojo, por esta parte atravesó el pueblo de Israel saliendo de ahí para dirigirse, pero tuvo que hacer este rodeo por el sur para llegar desde el sur, no desde el norte o desde el este. Estas son las palabras, así es como empieza. Estas palabras es el nombre que le dan los judíos en las sinagogas hasta el día de hoy al libro que nosotros llamamos Deuteronomio. Que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo. Estas son palabras de Dios, no son palabras de Moisés. Moisés es el instrumento, es el que transmite ese mensaje de parte de Dios. Y entonces Moisés les refiere, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Ahora, ¿qué es Horeb? ¿Qué es el monte Horeb? Vamos. El monte Sinaí, ¿no? Es el monte Sinaí, vamos a verlo aquí. Esta es la fecha que creemos que se produjo la salida, el éxodo de los israelitas de allí.
y esos son 400 kilómetros, la distancia que hay entre, no en línea recta, sino contando con el rodeo, 400 kilómetros. En poco más de un mes se puede recorrer caminando 15 kilómetros al día, que no es ninguna locura, ni incluso para niños o para mayores. Vamos a ver esto de Horeb. Leemos en Deuteronomio, el propio libro de Deuteronomio, capítulo 9. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, que no hay duda ninguna, como bien has dicho, Rafael. Hicieron el becerro en Horeb, esta vez es en los Salmos, y se postraron ante una imagen de fundición. Esto también es el Sinaí, y aquí le llama Horeb. De hecho, aquí en el propio mapa lo han puesto. Bueno, aquí lo he tachado yo con el círculo, pero aquí pone Sinaí y a continuación Horeb. Bien, y el mensaje fue claro. El mensaje es diáfano, es como un sonido de trompeta. Dios les dice, demasiado tiempo lleváis ya al pie del Sinaí. Volveos, id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra, que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así cuesta menos. Y entonces sigue Moisés refiriéndoles, justo antes de entrar en la tierra prometida, refiriéndoles su historia, la historia de Israel. Dice, llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, Moisés hablando al pueblo, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Pero vinisteis a mí y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, los espías. Si leéis en Números 13, creo que es el capítulo 13, da la impresión de que el propio Dios, quien por iniciativa suya les dice enviad espías. En Deuteronomio no da esa impresión, pero hay una cierta ambigüedad, se podría entender de una forma o de la otra. Incluso algunos ven una posible contradicción. Tenemos la gran bendición de disponer del espíritu de profecía. Y ahí en la página que veis del Patriarcas y Profetas, nos dice, 11 días después de abandonar Horeb, desde el Sinaí, 11 días después habían llegado a Cades Barnea, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí el pueblo propuso que se enviaran espías a reconocer el país. Moisés presentó el asunto ante el Señor y le fue concedido el permiso con la indicación de que eligiera a un representante de cada tribu. Sabéis que de entre los varios representantes de las 12 tribus había 2 que conocemos que son nombres destacados, Caleb y Oseas. Esto sorprende, ¿verdad, lo de Oseas? Es Oseas, pero Moisés en el capítulo 17 dice que le cambió el nombre. A Oseas le puso Josué. Josué era de la tribu de Efraín. Representa a Israel, el reino del norte, perdón. Y Caleb era de la tribu de Judá, el reino del sur. Judá, Israel. Sigue explicando Moisés, llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Aquí en Deuteronomio se ve claramente que es así. Sin embargo, pasó algo, y ese algo que pasó es algo muy grave. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas. Y el problema de raíz de todo esto fue no creísteis a Jehová vuestro Dios. Si ellos hubieran creído en las palabras de Dios, que Él había reconocido la tierra, que él les daría aquella tierra, con el mismo poder y las mismas maravillas, o lo que hiciera falta,
con la misma facilidad con que los sacó de Egipto, los podría introducir en la tierra prometida. Pero ellos no creyeron a Jehová y no se pudo producir lo que Dios esperaba y quería. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Ahora una pregunta se plantea aquí. El que ellos subieran y pelearan, ¿eso era conforme a todo lo que Jehová, su Dios, les había mandado? No. Y continúa: y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Lo que Dios les había dicho está en Deuteronomio 7, en muchos lugares de Deuteronomio. Yo estoy leyendo ahora, llevo 2 semanas leyendo el libro y he hecho un acopio y ahí al menos he recogido 8 o 9 lugares en los que se expresa de esta forma. Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. Jehová tu Dios los entregará. Él entregará sus reyes en tu mano. Pero fijaos en contraste aquí, nosotros. Esto es falta de fe. Aparentemente estaban obedeciendo, sí, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. No era conforme a lo que Jehová, su Dios, les había mandado. Pero es curioso, solamente humana es capaz de racionalizar. Fijaos, ¿recordáis en el episodio de la adoración al becerro de oro? Hagamos fiesta a Jehová. No dijeron, vamos a adorar un ídolo. No dijeron eso. Hagamos fiesta a Jehová. O sea, forraron, barnizaron aquella adoración idolátrica con una etiqueta de cristianismo, digamos, ¿no? o de adoración a Dios. Este es el comentario de Patriarcas y Profetas a ese episodio. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Solo se puede obedecer por la fe. Nadie que carezca de fe es capaz de obedecer. Y todo el que tenga fe necesariamente obedecerá. No se puede separar una cosa de la otra. Así es que eso no era conforme a lo que Dios les había mandado. Jehová les dijo, esto sucede después que Dios les diga, hay episodios que ya conocéis, y Dios les dice, ahora volveos otra vez del camino, a través del camino del Mar Rojo hacia el desierto, y conforme a los 40 días que estuvieron los espías reconociendo la tierra, por cada día 1 año, estaréis 40 años vagando por el desierto y esta generación caerá. Y cuando ellos oyeron esto, el Dios en el que habían sido incapaces de confiar, no habían sido capaces de confiar en su palabra, sin embargo ellos dijeron, ahora nosotros iremos y subiremos y pelearemos y venceremos. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes. No dar oído, no escuchar, no creer, no aceptar la palabra de Dios como la palabra todopoderosa, que es capaz de cumplir lo que dice, eso es ser rebelde al mandato de Jehová. Y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Ellos creyeron que estaban obrando por justicia, un acto de valentía, un acto de arrepentimiento, incluso. Pero no, aquí dice, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Con toda probabilidad, la generación que estaba escuchando estas palabras de Moisés, esto eran 38 años después del episodio de Sinaí, era una generación que no había estado presencialmente en aquella situación, no era la protagonista directa de aquello. Sin embargo, todos conocían con seguridad, porque esa era su historia reciente, lo que había sucedido. Y Moisés les hablaba como si fuera la generación que hubiera personalmente desobedecido a Dios y no creído. Igual que nos habla ahora a nosotros, a la generación actual que no estuvimos en 1844 y que no estuvimos en el desierto del Sinaí, pero que somos el pueblo de Dios y por lo tanto la historia del pueblo de Dios es nuestra historia. Y o la conocemos o la repetiremos, en sus fallos, en sus fracasos. Pero la hora es demasiado tardía como para caer otra vez en esos fallos. Fijaos que habían desconfiado de que el poder de Dios los acompañara en sus esfuerzos por obtener la posesión de Canaán, pero ahora presumían de su propia fuerza para realizar la obra independientemente de la ayuda divina.
Esta traducción la he corregido, no era, se apartaba del original un poquito y me parece bien. Si queréis lo podéis contrastar. Está en la página 413 del libro en Granate. Y esto nos lleva al texto de Habacuc 2.4, bien conocido, el texto germinal en el Antiguo Testamento de la justicia por la fe. Dice, aquel cuya alma no es recta, el que no es recto, el que no tiene la rectitud, la justicia y de la fe, este se enorgullece. Lo contrario, el antagonista de la fe y de la humildad es el orgullo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se enaltece, pero el justo por su fe vivirá. La fe es lo contrario del orgullo. Son antagónicos. Y ahí tenemos que se cumplió una vez más, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El pueblo de Israel quiso atacar y atacó, no recuerdo el nombre, pero los persiguió hasta el pueblo de Orma, lanzó piedras desde la muralla y las piedras iban rodando, iban masacrando a los guerreros independientes y suficientes, autosuficientes de Israel. Creo que fueron en número de 3.000 las víctimas que hubo. Eso llenó de confianza a los cananeos y llenó de temor a los israelitas. Fue un episodio realmente lamentable. Enorgullecerse, altivez y altivez. He subrayado aquí esos tres términos que creo que son equivalentes en el sentido que acabamos de explicar. Ahora, parece que se arrepintieron, da esa impresión. Entonces respondisteis, dice Moisés, y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Eso suena muy bien. Eso es una confesión, ¿no os parece? Hemos pecado contra Jehová. La pregunta es, ¿toda confesión implica arrepentimiento? ¿O puede haber confesiones que no sean expresión de un arrepentimiento? Evidentemente todo arrepentimiento implica una confesión, eso seguro. ¿Pero es condición suficiente la confesión para que haya arrepentimiento? Parece que no. Fijaos el comentario de Elena White en este punto. Aunque sin sufrir el menor cambio de corazón, sin experimentar ningún cambio de corazón, ningún cambio de mente, el pueblo había confesado. Sí que era una confesión, pero no había un cambio de corazón. Había confesado cuán inicua e insensata había sido su rebelión al oír el relato de los espías. Su confesión no provenía de un arrepentimiento verdadero. Y esto quizá pueda sorprender a alguien, que uno pueda confesar y sin embargo no estar arrepentido. Pero en la Biblia repetidamente encontramos ese patrón, ese esquema. Y la confesión no siempre equivale a arrepentimiento. Y hay casos famosos. ¿Recordáis alguno? Judas confesó, he derramado sangre inocente, pero ¿estaba arrepentido? Estaba apesadumbrado, pero arrepentido no estaba. Hay otros casos. Por ejemplo, el faraón confesó varias veces. ¿Se arrepintió? Otro caso, el caso de Satanás, el propio Satanás. Esto lo leemos en el Conflicto de los Siglos, de las últimas páginas. Finalmente Satanás ve que su rebelión voluntaria lo incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. Y ahora fijaos muy bien esto, porque tiene una importancia clave. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él, para Satanás, una suprema tortura. Nosotros solemos considerar que cuando Dios excluye del cielo a alguien es por su justicia, es un acto de justicia. Pero ¿os dais cuenta de que es un acto de misericordia? ¿De qué le serviría a alguien? ¿De qué nos serviría a nosotros ir al cielo con una mente irregenerada, con un corazón corrupto? Buscando la discoteca, buscando el engaño, buscando en un ambiente de pureza, de santidad. Sería una extrema tortura para nosotros. No es una expresión solamente de justicia, el que Dios excluya del cielo a los que no han querido ir al cielo, sino que es un acto de bondad, es un acto de misericordia, de gracia. Sus acusaciones, las acusaciones de Satanás contra la misericordia y justicia de Dios, están ya acalladas.
Se ha resuelto el conflicto de los siglos. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Es una confesión, ¿nos parece? Pero está arrepentido. Si estuviera arrepentido, Dios lo salva. Es confesión, pero no es arrepentimiento. Y la prueba está en que después del milenio, ¿recordáis lo que pasa? Cuando Dios resucita en la segunda resurrección a los perdidos, vuelve otra vez a capitanearlos e intenta atacar a la Nueva Jerusalén cuando desciende a esta tierra. Hay más ejemplos y aquí os pongo algún otro. El Señor es venido, esto lo predicó Enoc, séptimo desde Adán. Es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocante de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Y ellos se convencerán. O sea, toda lengua se callará, toda boca se callará. Confesarán, pero no estarán arrepentidos. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará. Satanás, los malos ángeles, los perdidos, todos confesarán. Pero esa confesión no equivale a arrepentimiento. Esto quiere decir que hemos de poner en cuarentena nuestras propias confesiones. Hemos de analizarnos, examinar nuestro corazón y examinar confesiones famosas en la historia de nuestra Iglesia Adventista, que son confesiones, pero quizá no fueron acompañadas de arrepentimiento. Y este es un pequeño resumen. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo. Ahora es curioso, porque fijaos, nos dice que estas palabras que habló Moisés después de los 38 años, después de casi 40 años de bagaje por el desierto, las habló de este lado frente al Mar Rojo. Ahora, el Mar Rojo es esto, es la primera prueba por la que pasó Israel. Cuando Israel salió de Egipto, atravesó el Mar Rojo de forma milagrosa. Entonces yo cuando leía esto durante un tiempo pensaba, pero ¿cómo es posible? ¿Tan atrás habían retrocedido los israelitas hasta estar otra vez cerca del Mar Rojo? Habían retrocedido mucho, pero físicamente no tanto como eso. Y la explicación es la siguiente. La explicación la encontré en este mapa. Esto es el Mar Rojo y esto también es el Mar Rojo, como podéis ver. Estaban aquí. Y aquí lo he cortado el versículo aquí para no hacerlo más largo, pero sigue. Y una de las ciudades que nombra es esta. Esta de aquí. Que no sé cómo se lee. Hazorot. Estaban aquí. Habían retrocedido, físicamente no mucho, pero mentalmente habían retrocedido hasta el propio Egipto. Y aquí lo podéis ver. Recibió palabras de vida para darnos. Esas son las palabras de Moisés. Palabras de vida que Dios le dio, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Nuestros padres, está hablando de una generación posterior, sino que le desecharon. Y en sus corazones, esto lo leemos en Hechos 7:39, sí, en sus corazones se volvieron a Egipto. Físicamente no habían llegado aquí, pero en sus corazones sí que habían retrocedido hasta allí. Esto es muy importante porque Dios a nosotros nos ha dado un mensaje. Y ese mensaje es, hemos de salir de Babilonia y de Egipto. Egipto es el ateísmo y Babilonia es el falso cristianismo. Decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto es lo que sucedió cuando Caleb y Josué dieron un informe contrario al que habían dado el resto de los 10 espías. Les dijeron, no, hermanos, no nos desanimemos. Dios está con nosotros, Dios ha prometido que nos va a introducir en la tierra, vayamos, más podremos nosotros que ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? Vamos a buscar un capitán y volvemos a Egipto y vamos a apedrear a Caleb y a Josué. Es curioso, ¿verdad? Apedrear. Hay otros episodios en la historia sagrada de apedreamiento. ¿Recordáis uno? El de Esteban lo recordamos todos, ¿no? Esto lo leemos en Números 14. Entonces la multitud habló de apedrearlos. No llegaron a apedrearlos, pero la intención era esa. Y Dios juzga las intenciones, juzga el corazón. Sí, ¿por qué apedrearon a Esteban? ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban? En resumen, en esencia, ¿qué es lo que estaba haciendo? Contarles la historia. Les estaba refiriendo la historia.
la historia. Abraham esto y tal, tal, y vosotros. Estaba contándoles la historia. Caleb y Josué no estaba contándoles la historia. Estaba haciendo otra cosa. ¿Qué estaban haciendo Caleb y Josué? Estaban diciendo, confiad en Dios, dando un mensaje de ánimo cuando todo el resto del pueblo no quería confiar en Dios. Dar un mensaje de ánimo, de buenas nuevas, de poder, de parte de Dios, puede ser causa de apedreamiento. Y recordar la historia, nuestra historia, la historia de nuestro pueblo, la nuestra, puede ser causa de apedreamiento. Yo hoy querría recordaros un poquito de nuestra historia y espero que no me apedreéis. Esta es la lección de historia de Esteban, la que estaba hablando de Esteban. Es que ellos, cuando él le contó la historia de Esteban, se vieron reflejados en la incredulidad que tuvieron sus padres. Y eso no lo pudieron resistir, porque cuando a alguien le dicen la verdad, eso es inaguantable. No quiere quitarle tiempo que se sublevaron contra Esteban para matarlo, porque no lo podían. ¿Recordáis un episodio? Seguro que sí, Mateo 23, cuando los fariseos le dijeron a Jesús, mira, los antiguos quizás sí que mataron a los profetas, fueron muy malos, y los persiguieron, pero nosotros nunca haríamos eso, no tenemos nada que ver, fueron ellos, no fuimos nosotros. Ahora, ellos tenían dos posibilidades. Una posibilidad, negar. No, nosotros no tenemos nada que ver, esos fueron otros, fueron los de antes, nosotros no lo haremos. Y como negaron eso, lo que hicieron fue no solo matar a profetas, sino matar al Hijo de Dios. La otra posibilidad, ¿cuál habría sido? Reconocer que ellos, igual que los que físicamente hicieron aquello, tenían el mismo espíritu. Y excepto que la gracia de Dios nos proteja, todos somos odiadores en potencia, apedreadores en potencia, perseguidores en potencia. Es algo muy importante de comprender. Gracias, Rafael. Bueno, aquí dice, Moisés les dice, estuvisteis en Cádiz muchos días. Recordad que hasta el Sinaí tardaron unos 3 meses, en el Sinaí estuvieron casi 1 año, en 11 días habían llegado a Cades Barnea, podían haber entrado en la tierra prometida, pero estuvieron muchos días en Cades dando vueltas, bajaron hasta el desierto, hasta la parte baja de la península, muchos días. Eso lo repite también aquí. Volvimos, partimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, regresad, y rodeamos el monte de Seir por muchos días. ¿Cuántos días? Responde el versículo 14. Los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años. Bastantes días. Yo he contado, son más de 14.000 días. Muy bien. Ahora nos sentimos cómodos, relativamente cómodos, examinando la historia del pueblo de Israel, porque nos parece que es la historia de otro pueblo. Fueron muy malos, fueron muy incrédulos. La pregunta es, ¿nos sentimos igual de cómodos y nos sentimos en la misma libertad cuando examinamos nuestra propia historia como pueblo? Esa es la gran pregunta. Estos fueron los días que anduvieron, 38 años, 14.000 días aproximadamente. Pero nosotros, la comunidad del mensaje del tercer ángel, la que fue suscitada en preparación para la segunda venida, cuando se inauguró el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, para borramiento del pecado, para juicio investigador, ¿cuántos días llevamos desde que eso pasó hasta ahora? Haciendo la resta son 177 años. No son 14.000 días. Nosotros llevamos 64.000 días, aproximadamente. Así es que no nos sorprendamos mucho y no lamentemos mucho aquellos 38 años de rodeo por el desierto, porque nosotros tenemos nuestro Cades Barnea. Nuestro pueblo tiene su historia. Y esa historia estamos en necesidad absoluta de comprenderla, igual que antes de entrar en la tierra de Canaán. Moisés les hizo recapacitar, comprender su historia pasada para no repetir los errores. Es preceptivo, es imprescindible que nosotros, el pueblo de Dios remanente, el pueblo que ha de entrar a poseer la tierra de Canaán definitivamente, el pueblo adventista, el movimiento adventista, es preceptivo que comprendamos y analicemos nuestra historia. Es la única forma en la que podemos comprender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Y es un futuro inmediato, próximo.
Vamos a hacer una comparación entre el Éxodo y el Adventismo. En el Éxodo hubo 10 plagas. Antes de la liberación de Egipto, 10 plagas, de las cuales las últimas 7 solamente afectaron a los impíos. Sabemos que antes de la liberación van a haber las 10 plagas, de las cuales las últimas 7 solo afectarán a los impíos. Un profeta es el que guió el movimiento del Éxodo. Y un profeta es el que ha guiado el movimiento del pueblo remanente. En ambos casos, tanto el profeta del Antiguo Testamento como el profeta del Nuevo Testamento cayeron justamente en las fronteras antes de entrar. Pero a Moisés, Dios le dio en el monte Pisga una vislumbre, pudo ver el territorio, la tierra prometida. De igual forma, Dios le mostró a la hermana White la visión del cielo, la gloria futura que nos esperaba. En ambos casos fue caracterizado tanto el movimiento de Éxodo como el movimiento adventista por una énfasis en la necesidad de mantener una pureza del cuerpo para tener una mente pura. Y ahí tenéis que dice en el libro es Consejos para el régimen alimenticio, que contiene mucho más que consejos para el régimen alimenticio, contiene consejos para la espiritualidad. Y leemos: amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. ¿Comprendéis la estrecha relación que tiene la alimentación con el carácter, con el temperamento, con la disposición? A fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, es decir, a fin de sujetar las pasiones animales y poner en acción las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos. Les dio a cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Y a veces me he preguntado, ¿pero cómo es posible que un pueblo de miles de personas pueda sobrevivir de forma nómada en el desierto, que solo imaginamos arenas y roca? Nada que cultivar, nada que cosechar. ¿Cómo es posible? Pero tenían una necesidad cubierta, una necesidad básica cubierta, que era la comida. Simplemente habían de recoger el maná y tenían la comida para todo el día. Y esto durante 38 años. Y allí llegamos a nuestro Cades Barnea. Y leemos en el conflicto de los siglos: no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz, pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. A veces leemos la historia sagrada y decimos, bueno, pasaron 40 años en el desierto, pues es que era la voluntad de Dios que pasaran. No, no era la voluntad de Dios. Como dijo ayer el pastor Maniel en la escuela sabática, cuando leemos cosas en la Biblia, no todo lo que leemos es preceptivo. A veces es simplemente descriptivo. Eso es lo que pasó, pero no es lo que Dios quería que pasara. De igual forma en que Dios no quería que estuvieran 40 años vagando por el desierto, con toda seguridad, Dios no quería que el movimiento adventista vagara 170 años ya por este mundo. Recordad que cuando Dios nos dio el mensaje, se produjeron las 3 señales en el firmamento, en las estrellas. La caída de estrellas, la última de ellas, 1833, se produjeron, y el plan de Dios es que aquella misma generación que vio las señales de Mateo 24 fuera la que viera descender a Jesús de los cielos. Hay una demora, igual que hubo una demora en el pueblo de Israel, y esa demora no es culpa de Dios. ¿De quién puede ser culpa? ¿De que el Papa que no se afaña en hacer la ley dominical? Ese es el problema por el cual la culpa es nuestra. Dios no ha fallado, el mundo no ha fallado en su escala de maldad, cada vez va peor. Somos el pueblo de Dios, pero hay esperanza y la perspectiva es de triunfo, y así va a suceder. ¿Fue un pecado de algunas personas o fue un pecado del pueblo?
Esa es la pregunta. Y tiene una respuesta para mí muy sencilla. ¿Cómo trató Dios ese pecado? Dijo, a todos los que han creído los meto en la tierra, y a todos los que no han creído, dijo eso. ¿Qué les pasó a Caleb y Josué? Entraron inmediatamente, tuvieron que estar 38 años. Dios, en 1888, nos dio un mensaje, que luego vamos a ver, que tenía por fin, iba implicado en ese mensaje el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, el fuerte pregón y la entrada en la Canaán, la segunda venida de Jesús. Elena White fue fiel. No, sin duda alguna hubo hermanos fieles. Entraron en la tierra prometida. Dios dio un trato corporativo a ese pecado, lo cual significa que es nuestro pecado. El pecado mío, el pecado nuestro, aunque yo no estuve en 1888 y seguro que ninguno de vosotros, no veo a nadie tan viejo como para haber podido estar allí. Estas son del tomo 5 de testimonios. El tomo 5 de testimonios fue escrito justo antes de 1844, 1888 o alrededor, cuando los pastores Jones y Waggoner estaban dando ahí sus mensajes de la justicia por la fe. Y fijaos cómo estaba preparando al pueblo de Dios para la traslación. Estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. Año 1879. 1881, el final de todas las cosas está a las puertas. El mismo año se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. 85, estamos al borde mismo del mundo eterno. El mismo año la eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. Esa era la perspectiva. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante con mayúscula. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, no a obrar la justicia, no a obedecer, sino a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a algunos mandamientos de Dios. No, se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, el único capaz de garantizar la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana, no por los adventistas solamente, no por los creyentes solamente, por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Eso no es una oferta, eso es un don. Si no es nuestro es porque no lo hemos recibido, porque no lo hemos acogido, pero nos ha sido dado. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. En esa época, en esas fechas, tuvo lugar el principio, el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo, pero no progresó. Y esa promesa Dios no la ha retirado definitivamente. Está a nuestra disposición, está a nuestro alcance. A nosotros toca corregir y rehacer ese camino que las generaciones pasadas adventistas no fueron capaces de recorrer. Fijaos en esta declaración en el 2 de noviembre me he equivocado, creo que es el 12, o el 22 de noviembre de 1892. El tiempo de prueba está ya sobre nosotros, puesto que el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. En ese año ya había comenzado, en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ese es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará toda la tierra. Eso es Apocalipsis 18 del 1 al 4. Es el derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón, lo que precede a la propia venida de Jesús. Eso pertenece al futuro, pero es el futuro inmediato. Está a nuestro alcance. Es la bendición única que Dios ha puesto en nuestras manos. Fijaos bien. Vamos a seguir.
Y aquí empiezan los lamentos. Esto es equivalente a los lamentos de Jeremías. Si hubiesen hecho su obra, hoy el mundo habría sido ya advertido. Fijaos en el año 1896. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra, dicho en el año 1900, y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Estos párrafos tienen un tono triste, pero es mejor que nos entristezcamos con esa tristeza que produce arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, porque es un arrepentimiento positivo que permite que la bendición de Dios venga a nosotros. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Es decir, que claramente no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel moderno, el movimiento adventista, estuviera 177 años, 64.000 días en Cades Barnea, en el desierto de Sin. Y fijaos, esto claramente es muy triste ya. Pero, aunque sea triste, es verdad, y todo lo que es verdad nos interesa. Lo hemos de conocer. Tal vez tengamos que permanecer aquí, en este mundo, ya no muchos días más, sino muchos más años. Debido a la insubordinación. ¿Recordáis? Insubordinación. Como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y esto es a donde yo quería llevaros ahora. Fijaos bien que cuando el pueblo de Israel se insubordinó y no quiso creer en la palabra de Dios y prefirió creer a sus sentidos y actuar con una mente humana, con un razonamiento humano, no según la palabra y el poder de Dios, sino según la sabiduría que es necedad humana, ¿Dios abandonó el pueblo de Israel? Pregunta clave. ¿Lo abandonó? Jamás lo abandonó. Estaba con ellos, ¿recordáis? Columna de nube de día para resguardarlos del calor del sol, el calor abrasador, y columna de fuego de noche para resguardarlos del frío y para guiarlos. Estaba con el pueblo de Israel y Dios sigue estando con nuestro pueblo hasta el día de hoy, pero igual que pasaba con el pueblo de Israel durante 38 años, estaba con ellos, pero no estaba en un esquema de la conquista de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ellos no habían madurado en su fe todavía. No por un capricho de Dios. El mismo pueblo de Israel que no entró en el episodio de Cades Barnea, en la tierra prometida, ese mismo pueblo, aunque fue otra generación, entró en la tierra prometida finalmente, en el tipo. Nosotros somos el antitipo, el cumplimiento del tipo. Y aquí leemos en Jeremías 51:15, Israel y Judá, fijaos bien, el pueblo el reino del norte y el reino del sur, no han enviudado de su Dios. Ahora, si leéis la Biblia, os daréis cuenta de que el pueblo de Israel, el reino del norte, enviudó de su Dios, y Dios lo rechazó al Israel literal. Posteriormente, al reino del sur, a Judá también. O sea que esa profecía no se ha cumplido con Israel literal y con Judá literal. ¿Qué quiere decir eso? Que esa profecía se va a cumplir con toda seguridad, porque es palabra de Dios. ¿Y en dónde se va a cumplir? En nosotros. El Israel y el pueblo judío de la realidad. Israel y Judá no han enviudado. Aquí en Jeremías 51 hay dos mensajes. Hay un mensaje que va dirigido a Babilonia, que dice, salid de ella, pueblo mío. Parecido, muy parecido. De hecho, es el mismo mensaje de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Pero hay otro mensaje para el pueblo de Dios. Y en ningún momento dice, salid de él. Los que sois más santos, salid del pueblo de Dios, porque para nada. Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado. Y Dios eso no lo oculta, eso lo pone claramente. En aquellos días y en aquel tiempo, en ese tiempo ha de ser el nuestro,
Dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. ¿Y por qué no aparecerá? Porque Dios disimula y no, porque Dios habrá limpiado al pueblo de Israel. Los pecados de Judá y no se hallarán. No se hallarán porque no existirán, porque habrán sido perdonados, confesados, arrepentidos y borrados. Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. El pueblo adventista va a entrar en la tierra de Canaán, va a vencer. Pero la pregunta es, ¿venceremos nosotros esta generación? ¿O nuestra incredulidad en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en la capacidad de Dios de darnos su justicia, hará que sea la siguiente generación o otra más posterior la que entre en la tierra de Canaán? Yo quiero que sea esta generación, que seáis cada uno de vosotros, que sea yo, cada uno de los que hoy son miembros del cuerpo de la Iglesia Adventista y todos los que van a escuchar este mensaje bajo la fuerza del mensaje del tercer ángel, del fuerte pregón, derramamiento del Espíritu Santo y podamos dar gloria a Dios en el conflicto de los siglos. Y en Deuteronomio 2.3 tenemos una segunda edición de ese mismo mensaje que Dios había dado 38 años antes. Ahora lo daba cuando Moisés estaba ya a punto de morir, a punto de ir al monte Pisga. Y dice, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Sabéis lo que hay en el norte, la tierra prometida. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Bastante habéis estado en este mundo, bastante habéis tenido vuestros intereses en las cosas de este mundo. No en la discoteca y las cosas malas, sino necesariamente, sino quizá en las cosas cotidianas, necesarias, pero que nos han distraído del centro de atención, que es el honor de Dios, el conflicto, la resolución del conflicto de los siglos. El que Cristo reciba el premio que se merece, que es ver un pueblo redimido en este mundo. Este es mi deseo para vosotros.